¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto de nueva cuenta estar con ustedes en esta emisión a través de las redes sociales y con un gusto de estar este 2023 con unos grandes amigos que ahorita vamos a presentar. El tema que el día de hoy hemos convocado para esta sesión es hablar del marco conceptual 2023 y como lo comenté en este momento, tengo dos grandes amigos, grandes especialistas, grandes personas y sobre todo personas involucradas a dar capacitación y compartir el conocimiento sobre su experiencia que han tenido en todos los años en su carrera profesional. Y el primero que presentaré es al maestro Armando Arteaga, gran amigo y gran ser humano, también ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones en este tipo de emisiones. Él es presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, maestro en impuestos y doctorante, ya a nada de ser, de darle el grado de doctor, el maestro Armando Arteaga. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, efectivamente, yo creo que 2023 va a ser un año de retos, un año de cambios, y yo creo sobre este tema que vamos a compartir con Rafa y contigo, pues norma de información financiera siempre va a ser un tema interesante, ¿no? Y yo creo que incluso por ahí, si me voy adelantando un poquito, va a tener su consecuencia y su impacto fiscal por el aplicativo de la declaración anual, ¿no? Yo creo que ya platicaremos ahí, ojalá nos alcance el tiempo para platicar, que yo creo que es algo importante. Y Eh, fíjate, Armando, que si no nos alcanza el tiempo, será pretexto para volvernos a reunir y poderlo compartir, porque ya ahorita para estas fechas ya no estamos tan asustados, pero hace 2 semanas a todos nos asustó correos y mensajes de WhatsApp referente a claro, cómo venía la cuestión de la declaración. sí, sí, Pero, sí. Armando, permíteme presentar también a Rafa, que ya también ya ahorita lo habías comentado, que también está aquí con nosotros. Él es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, maestro en contribuciones, Rafael Cuautle Martínez. Él también es catedrático en diferentes universidades a nivel nacional, pero digamos que se ha centrado mucho en la zona centro, Puebla, Veracruz, y es una persona que también le gusta mucho compartir su conocimiento. También ha emitido programas también en cuestiones de radio y de redes sociales a través de Estrategia Intelectual, en el cual también comparte este tipo de conocimientos. Por eso también nos acercamos el día de hoy a platicar con Rafa. Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rodrigo, Armando y a todos aquellos que nos escuchan y verán esta transmisión, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, a cualquier hora la podrán visualizar a través del canal de Rodrigo. Y pues un gusto estar con ustedes y compartir un tema que, como ya lo decía Armando y el mismo Rodrigo, pues resultó un tanto, algunos decían sorpresivo, otros decían no hay sorpresa porque al final desde el punto de vista fiscal hay una obligación particularmente en ciertas personas y me refiero al título 2 del régimen general de ley respecto a elaborar estados financieros. Sin embargo, lo que no veíamos es que cuando hablábamos de los 4 estados financieros básicos, pues solamente lo más que podíamos visualizar de la elaboración de esos 4 estados financieros para efecto de reporte al fisco, pues era en un dictamen fiscal, en un dictamen para efectos financieros. La gran novedad como ya lo decía Armando, es que en el aplicativo que ya está, ¿no? Vigente y que ciertamente ya se puede incluso visualizar y hacer una previa captura, ¿no? De todos los conceptos que incluye, pues está en que en este formato de declaración solicita, ¿no? Los 4 estados financieros básicos, comparativos y otro, además de la conciliación contable fiscal, también comparativa. Y otra cuestión muy importante, las notas a los estados financieros. Entonces, creo que es un buen tema el que se va a tratar el día de hoy.
y que será seguramente de mucho interés para contadores, fiscalistas, preparadores de información financiera y que nosotros podamos dar nuestros puntos de vista en ese sentido. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues bueno, Rafa, muchas gracias y Armando por aceptación de esta invitación. Y yo creo que los puntos que ya empezó a tocar el maestro Armando y el maestro Rafael referente a la cuestión de la declaración anual, pues tiene el soporte con esta convocatoria que estamos hablando del marco conceptual. De hecho, pues pudiera yo estarles diciendo que tenemos el A5 hasta el 2022 referente a los elementos que forman parte de los estados financieros y esos elementos a los estados financieros, cuáles son los 4 estados financieros básicos que Rafael nos estaba comentando. Pudiera yo dar un poquito también el antecedente que por allá del año del 2002 que empezaron los trabajos del CINIF, que es la recopilación de los boletines de esos famosos principios de contabilidad generalmente aceptados, se los entrega de la Comisión de Principios de Contabilidad, se los entrega al CINIF para que empiecen a desarrollar sobre los temas que son estos estándares, estas nuevas normas de información financiera, que las primeras normas que empezaron a aparecer justamente fueron las 8 normas de la serie A del marco conceptual. Y eso estamos hablando que quedarían vigentes hasta el 2022, a una evolución que tenemos a un nuevo marco conceptual para el 2023, que si bien pudiéramos decir que de fondo pudieran ser los mismos conceptos, si hay sus particularidades que vamos a estar comentando, pero también tendremos que tener en cuenta que es un efecto a nivel internacional. El marco conceptual a nivel internacional, de acuerdo a las IFRS o el IASB, que es el órgano emisor de esta normatividad internacional, adecuó su marco conceptual para el año 2019 y esas adecuaciones que se están haciendo al marco conceptual internacional también empiezan a recaer con nuestro marco conceptual, a hacer una pequeña tropicalización de estos efectos. Ahí, Rafa, ¿cómo ves esta modificación que tenemos para este año? Muy bien, pues ahí yo considero que precisamente este efecto de converger, esta convergencia que como ya bien lo comentabas, inició con estos trabajos que realiza el CINIF y con la primera publicación de normas de información financiera ahí en el año 2006, ¿no? A la fecha, pues eso hizo lógicamente que tuviéramos la necesidad, la profesión contable, pues de actualizarnos, de estudiar y sobre todo de capacitarnos en este tipo de temas. Yo lo decía precisamente en un curso que di hace un par de meses en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, lo decía con los participantes. Yo creo que no debemos de caer en el error y volver a repetir precisamente esa historia que nos ocurrió en aquellos años. ¿Por qué hago referencia a esto? Yo recuerdo que cuando, como bien lo comentas, los principios de contabilidad, ¿no? En aquel entonces estaban vigentes. Voy a poner fecha, 2005. Y para 2006 comenzamos a aplicar normas de información financiera mexicanas. Yo creo que el grave error, ¿no? De muchas colegas fue creer que los cambios solamente eran pues un cambio en palabras, ¿no? Ahora en una nueva denominación o en un nuevo nombre, ¿no? Que tenían estos principios que pasaban de ser o dejaban de ser principios y pasaban a ser normas. Y yo creo que ese error nos llevó precisamente a una conclusión y que reaccionamos demasiado tarde, ¿no? Cuando ya nos dimos cuenta de la importancia que tenían las normas de información financiera, pero sobre todo también desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la tributación. Aunque también hemos escuchado comentarios en los cuales pues se dice, ¿no? Se ha manejado que la normatividad contable, ¿no? Solamente es para efectos privados, para efectos de los contadores, para efectos de las empresas que tienen esa necesidad de reportar información financiera y que a lo mejor también otros colegas de diferentes profesiones pues han minimizado esa importancia. Entonces, yo creo que la primera conclusión o la primera observación es no minimizar este nuevo marco conceptual que, ojo, Rodrigo y Armando,
está ya publicado y hay un hubo un periodo de convivencia de un año desde el 1 de enero del 2022 y que durante todo ese año tuvimos la oportunidad de analizar, visualizarlo, capacitarnos, porque ya comenzaba su vigencia obligatoria a partir del 1 de enero, es decir, a partir de este año del 2023. Entonces, yo creo que esa es una primera observación. No confiarnos porque creo que sí hay cambios importantes, como bien lo comentabas respecto a cómo conceptualizar ahora el término activo, el término pasivo, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿no? En algún momento determinado, tal vez costo o gasto, que son, o ingreso, que son términos, que son vocablos, ¿no? Que se llegan a manejar en la técnica o en el ámbito fiscal, ¿no? Y que de repente, al ser un tanto omisa las leyes fiscales respecto a ciertos términos que utilizan para, por ejemplo, para considerar los elementos del tributo, pues obviamente tenemos que recurrir a la norma contable, en este caso a las normas de información financiera. Entonces, yo creo que no minimizar. Dos, importante, además de no minimizar, sí estar atentos, sí capacitarnos y sí tocar estos temas que son muy importantes precisamente para pues poder dar un mejor entendimiento, no solamente a la preparación de información financiera, sino también a una mejor interpretación respecto a el reconocimiento contable, aquel que se maneja precisamente como parte de un requisito, ¿no? De las deducciones autorizadas en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ese sería mi primer comentario, Rodrigo. Gracias, Rafa. En este caso, Armando, el cambio que surge de este nuevo marco conceptual, como lo estábamos ahorita comentando, entonces desaparece a partir del 31 de diciembre todo lo que habíamos avanzado en estándares mexicanos. No, sí, yo creo y me quedo con comentarios, cito CINIP, que ellos lo dijeron. El marco conceptual cambia de forma y no de fondo. Entonces, esta es una primera observación. Yo quisiera compartirles a ustedes, por ejemplo, 5 puntos interesantes que a mí considero son importantes y son básicos en el entendimiento de este marco, del marco conceptual, que me va a repercutir a norma particular y va a tener un impacto. ¿Cuál sería mi primer premisa que diría? Oye, desde el concepto de contabilidad y cambia, ¿sí? Porque ya traíamos un concepto de contabilidad en donde ya me decía que era una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones, ¿no? Ahora me dice compilarlos. Y en el concepto de contabilidad teníamos 3 conceptos que manejaban mucho: transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Eliminan transformaciones internas y queda transacciones y otros eventos. Ahora tú dirías, oye, ¿ya no se va a transformar los rubros, las operaciones? Claro que sí, solamente que esas transformaciones están en otros eventos. Y ustedes saben que son las más. Entonces, sí hay que partir de ese concepto de contabilidad, porque luego andamos por ahí comentando que la contabilidad fiscal, que la contabilidad electrónica, que la contabilidad mercantil. Yo siempre me he quedado con el concepto de CINIP. Tú dices, oye, pues tú crees que es el más correcto. Bueno, tenía sus asegúnes, ¿no? Yo digo, CINIP sí define el concepto de contabilidad y quizás código fiscal, sobre todo en el 28, reglamentos, resoluciones, me dice que lo integra. Tendría que conciliar, ¿no? Para cumplimiento de la obligación. Ese es un primer punto. Otro punto que nos va a repercutir, el primero, el reconocimiento contable. Yo les digo, no confundirlo con registro contable, porque el reconocimiento contable ya lo veníamos manejando, que encamina 3 lineamientos, ¿no? Algo muy importante que lo vamos a platicar, que es evaluación, ¿sí? Presentación de los estados financieros, ¿sí? Y revelación, que es la nota. Entonces ese concepto ya lo veníamos manejando.
Otro concepto, punto número 3, juicio profesional. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde el entendimiento de la norma? ¿Hasta dónde el cambio de la norma? ¿Y hasta dónde voy a llegar? Porque muchas veces, oye, entonces ya la autoridad requiere toda la información de emana de norma de información financiera. Yo diría, no, ellos también cubren una necesidad, porque la misma autoridad fiscalizadora es un usuario más de la norma de información financiera. Tendríamos que analizar hasta dónde está. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver mi juicio. Y el juicio, bueno, siempre lo hemos comentado, impera dos conceptos, ¿no? El conocimiento mismo de la norma y la experiencia que tengamos. Entonces, y la otra palabra, y una palabra, o un concepto que teníamos manejando, que era representación razonable, y ahora cambia a imagen fiel. Que ese concepto ya lo teníamos en la NIA, en la norma internacional. Entonces me encanta porque es una imagen fiel. Y dices, oye, es que en los estados financieros tienes que presentar la imagen fiel de la entidad económica. Mucho cuidado, ¿no? Porque entonces ahí impera, ¿sí? Aplicación, sí, de marco conceptual y sobre todo norma particular que está cambiando. Y un punto número 4 que no vamos a tener que perderlo de vista y que ya lo hemos vivido, incluso Rodrigo lo hemos comentado en los programas, por ejemplo, el caso de la pandemia, ¿no? Nadie ha dicho, oye, ya terminó la pandemia. No, seguimos, ¿no? Y obviamente ha habido impactos y ha habido grandes cambios, sobre todo fiscales en este punto. ¿Qué ha hecho CINIF? Y que también está considerando en este cambio de marco conceptual, dice, reportes técnicos. ¿Hoy son normativos? No, pero son muy útiles, porque son guías para facilitar la aplicación de las NIF ya establecidas y que se refieran a qué? A temas emergentes de carácter temporal, razón por la cual, pues que no están dentro de la misma norma, pero el CINE lo sigue emitiendo, reportes técnicos. Entonces, yo creo que en la comisión, por ejemplo, nosotros hemos trabajado y decimos, oye, no hay que perder de vista los reportes técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a venir tomando más reportes técnicos. Y por ahí comentábamos tras cámara, ¿no? Rodrigo, oye, vamos a reconectar el B10, ¿sí? Que es una NIF que está vigente, pero que no aplicábamos, pero que posiblemente podemos aplicar. O el cine lo va a manifestar a través de un reporte técnico porque podría considerarlo temporal. No lo sabemos, pero entonces tenemos que llegarnos a considerar que la imagen fiel de los estados financieros ya es necesario establecer. Pues yo creo que, digo, estos 5 puntos que hay que considerarlos totalmente en este nuevo conocimiento de la norma de información financiera, de cómo lo vamos a permear hacia nuestras entidades y entre nuestros estudiantes en las universidades o quien nos está escuchando, Rosy. Fíjate ahí, Armando, un poco de esos reportes técnicos que acabas ahorita de mencionar, considerar que los últimos reportes técnicos que emitió el CINIF hacen referencia a la famosa eliminación del outsourcing y de los impactos y de los efectos que estamos llevando de un lado de la eliminación de ciertas insourcing, outsourcing y cómo llevar esos efectos, de esos beneficios a los empleados, a nuestras entidades económicas donde se están alojando de nueva cuenta o de nueva forma a los trabajadores. Entonces, yo creo que es muy importante hoy, 2023, que consideremos esos últimos reportes técnicos y más por la famosa PTU diferida, que ya también en otras ocasiones vamos a tener elementos para poder platicar sobre esa PTU diferida, porque es un verdadero caso con la modificación que sufrimos en el 2021, justamente por esa llamada eliminación del outsourcing. Pero continuando un poquito con el tema del marco conceptual, y ahí Rafa también nos estaba comentando, los conceptos de activos y pasivos. Hasta el 2022, activo tenía 5 elementos: control, identificación, cuantificación de eventos pasados y beneficios económicos futuros. Y si nos vamos al lado contrario, que serían los pasivos, una obligación ineludible, identificada
cuantificable, del que se esperan una disminución de recursos económicos y que son de operaciones en el pasado. Ahí en este caso, Rafa, ¿cambia la conceptualización de estos activos y pasivos? Bueno, como bien lo comentas, respecto a su definición, por ejemplo, este término identificado se elimina en el nuevo marco conceptual, también se elimina cuando se refería a cuantificado en términos monetarios, también se eliminó. Y algunas otras se adecuaron, ¿no? Por ejemplo, en el anterior decía recurso económico, ahora se refiere a recurso económico es un derecho, o sea, aclara que es un derecho, ¿no? Algo que me recordaba a los libros de contabilidad, ¿no? De estos autores, escritores del pasado, donde siempre referían que el activo es un derecho, ¿no? Ahora en esta nueva definición de activo, pues ya lo establece como tal, ¿no? Controlado por una entidad queda igual, ¿no? Y también otro que se adecua, ¿no? Cuando decía anteriormente, se esperan beneficios económicos fundadamente. Ahora dice, tienen el potencial de producir beneficios económicos futuros, ¿no? Y finalmente, el que se cambia, anteriormente decía derivados de eventos pasados, ahora dice como resultado de eventos pasados. Entonces, esto que lo hemos compartido, como ya lo decíamos, en diferentes cursos, pues sí cambia, desde mi punto de vista, cambia, ¿sí? La manera en cómo debemos ahora de identificar un activo, ¿no? Y considero que precisamente estas particularidades son las que en las cuales debemos de poner mucha atención, pues para poder tener un reconocimiento, ¿sí? Contable, ¿sí? Respecto a algún elemento en los estados financieros, particularmente en el activo. Y por el otro lado, en el pasivo, por ejemplo, decía obligación presente, esa continúa, identificada se elimina, también cuantificada en términos monetarios también se elimina, pareciera que va en armonía del activo, ¿no? Y también anteriormente decía, representa la probable salida de recursos económicos. Ahora hace referencia a que representa una transferencia de recursos económicos en el futuro. Esa es otra adecuación. Y finalmente decía, derivada de eventos pasados, hoy dice como resultado de eventos pasados. Pareciera que es un reacomodo de palabras en algunos casos, pero considero que precisamente la literalidad, ¿no? De lo que hoy es un activo, es un pasivo, o debemos de entender como tal, pues definitivamente nos hace a que podamos tener un mejor entendimiento de cada uno de estos elementos de los estados financieros. Y si vamos entonces en este orden en cuanto a estos tipos de modificaciones, nada más también para poderlo decir, el capital contable, la definición anterior y la nueva como quedaría que no realmente no hubo una modificación, es el valor residual una vez quitando de los activos los pasivos respectivos. Que esto si lo vemos como un estado financiero conocido como el balance general, pues pudiéramos ver la balanza perfecta. Activo es igual a pasivo más el capital. Y si lo vemos como una presentación de reporte, que es la otra forma en cómo se puede presentar el estado de situación financiera, sería activos menos pasivos igual al capital contable. La definición propiamente de este capital contable, en lo particular, a mí no me gusta utilizar un valor residual o un residuo, una resta, que si bien es aritméticamente sería lo correcto, me gusta a mí verlo como un financiamiento interno y un financiamiento externo, el pasivo. Creo que le da una mayor categoría justamente a los recursos que estamos controlando dentro de la entidad. Pero bueno, al final de cuentas es la definición y en cambio eso no cambió sobre este concepto del capital contable. Armando, tocaste también hace ratito la palabra valuación, que anteriormente lo teníamos dentro del A6, que me hablaba del reconocimiento y evaluación, y esa evaluación la teníamos identificada por medio de dos.
valor de entrada y valor de salida. El valor de entrada teníamos el costo de adquisición, costo de reemplazo, costo de reposición, recurso histórico, y lo que sería el valor de salida, el valor de liquidación, el valor de realización, el valor neto de realización, el valor neto de liquidación y el valor presente, que cada vez en las normas de información financiera se está utilizando más para tener actualizando la información y que al usuario de esta información pueda tomar decisiones. Referente a esta evaluación, ¿cambiaría algo? Fíjate que antes de entrar, yo creo que un poquito más a la evaluación, quiero que, digo, yo creo que hablar de valor razonable o del fair value o hablar de valores reales es importante, pero fíjate que ahorita que estaba escuchándolos, sí quisiera, por ejemplo, comentar que parte de los postulados, sobre todo, por ejemplo, el postulado negocio en marcha, ¿sí? Y eso tiene que ver con valuación, porque eso, hay veces que yo me he encontrado que en la práctica o se confunden, ¿sí? Entre tres conceptos que sí quisiera definirlos. Negocio en marcha, periodo contable y ciclo normal de operación. Porque esto va a depender de la evaluación, ¿no? De valores de entrada y valores de salida, porque aquí sumaría lo que comentas, ¿no? El reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior, ¿sí? Y entonces el reconocimiento posterior, a propósito, se supone o pensaríamos que el 30 de diciembre ya tenemos el cierre contable y de ahí sumaría y también el cierre fiscal. Es decir, ya en el cierre de los estados financieros debe estar determinado el impuesto causado, el impuesto diferido, la PTI causada y la PTU diferida al cierre contable fiscal. Bueno, pues pues, en enero todavía me faltan algunas situaciones. Por eso, antes de entrar a evaluación, ¿cuál va a verificar? Entonces dices, oye, negocio en marcha es un postulado. Sí, ¿qué conllevaba el negocio en marcha? Y sobre todo, identificarlo, ¿no? Oye, es que mira, el negocio en marcha se presume la entidad económica en existencia de cuando naces hasta donde puede ser, ¿no? Que puede existir. Salvo por bien contrario, es decir, que quiebres y todo. A mí me tocó, sobre todo en época cuando se reconoció un poquito más la pandemia 2021, había entidades técnicamente en quiebra, ¿no? De acuerdo al eje de instituciones mercantiles. Es decir, las pérdidas rebasaban el capital. Sin embargo, seguían operando. Entonces yo preguntaba a los accionistas dueños, oye, estás en quiebra técnica, ¿no? Y ellos decían, mira, mientras yo tenga flujo de efectivo, voy a seguir operando. Por eso a la autoridad le va a interesar el flujo de efectivo. Porque dices, oye, estás en quiebra, ¿no? Pero yo sigo operando, ¿no? Sobre todo en el sector que servicios, que es donde se impactó más, ¿sí? Yo creo por eso le interesa esos otros dos estados financieros, los flujos de efectivo. O sea, ¿cómo va tu negocio en marcha? Y incluso hasta un poquito más medía razón de negocio. Oye, ¿eres una empresa perdedora y sigues haciendo negocio? ¿Cuál es la razón de negocio? Y acordemos que ahorita en resolución miscelánea, por ahí se están yendo, ¿no? Ver ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se van a evaluar razón de negocio? ¿Sí? Yo creo que los fiscales lo van a tomar ese punto, que es muy importante y tiene que ver. Entonces dices, negocio en marcha, hay que analizarlo, ver. Oye, dices, periodo contable, sí, porque está el postulado de vengo y ese negocio en marcha está dividido en qué? En periodos convencionales. 12 meses, ¿sí? Y entonces tú estás segmentando. Reconocimiento inicial, reconocimiento posterior. Valores de entrada, valores de salida, ¿sí? Que van a cambiar. Ya los traíamos en apéndice, ahora van en norma, ¿sí? Periodo convencional. Ahora, incluso, ¿no? Alguien me decía, y entonces el ciclo normal de operación, es que te tiene que ver con B6, ahí está tipificado, y que tiene que ver con el corto y el largo plazo.
La misma norma dice, oye, no identificas tu ciclo normal de operación, sobre todo en las entidades de servicio. Ok, vete periodo contable, pero no confundamos. Por ejemplo, cuando existen, dices, entidades del sector primario, quizás, pues es difícil, ¿no? En el terciario, es decir, servicios, pero en las comercializadoras y transformativas, es decir, en el sector 2, donde sí se impactó mucho por ahorita la pandemia, ahí sí hay ciclo normal de operación muy identificado. Y ahí tiene que ver con el corto y el largo plazo. Entonces, muchas veces creemos que en el corto están 12 meses y en el largo después de 12 meses. Y no, teníamos que analizarlo. Y esto me va a impactar, ¿sí? Sobre todo que, lo que comentaba Rafa, pasivos. Entonces, si bien es cierto que tenemos una definición de pasivos, que es una obligación presente, me voy un poquito al C9, y en el C9, amigos, recordemos, como dice el C9, en norma particular en pasivos, puedes traer provisiones, cuidado, ¿en base a qué? A estos periodos de tiempo que estoy comentando, negocio en marcha, periodo contable, ciclo normal de operaciones. ¿Por qué provisiones? ¿Para qué provisiones? ¿Sí? Puedes traer contingencias, ¿sí? ¿De qué índole? De las que tú quieras, fiscales, laborales, ¿sí? De mucho tipo. Entonces, ahí puedes crear allí algunas otras situaciones de obligación que tiene que ver con el periodo. Uh-huh. Y la otra que me va diciendo, ¿no? ¿Cuáles son tus compromisos? Entonces, sí hay que valorizar esos pasivos. Ahora, con respecto acá de los activos, decía Rafa, oye, es que me recuerda como Lara Flores, ¿no? Derecho, que de hecho ya lo manejábamos, ¿no? Siempre lo hemos manejado, ¿sí? Partiendo incluso desde el DEU, ¿no? ¿Cómo lo vamos relacionando con el C3? ¿Sí? Contratos, ¿sí? Contra los clientes. Te doy un bien, un servicio, y yo tengo un derecho. ¿El derecho qué? El derecho a cobro. Entonces, teníamos varios derechos, ¿no? Y que ya en una visión más integral, tenemos que hacer el análisis, sí, jurídico, contable y fiscal. Entonces, esto hace que el mismo CINIP en la evaluación pues vaya haciendo modificaciones. Dices, ok, teníamos costos de adquisición, costo de reposición. Yo digo que siguieran siendo funcionales. Y digo, y si te funciona, síguelos manejando. Costo de amortización, ya lo tenemos, ya lo manejábamos, ¿sí? Valores presentes, ya lo manejábamos, ¿no? Aquí yo creo que el Menki tenía un poquito más valores de uso. Sobre todo, cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo decía, activos, lo que conocemos como los activos fijos, ¿sí? Yo les hago una propiedad, oye, dices que voy a adquirir unos terrenos. Yo siempre pregunto, ¿cuál es tu intencionalidad de la adquisición del terreno? Ah, dice, es que mi intención es, compro el terreno, lo identifico y lo vendo. Estamos hablando de un C4. No, es que adquiero el terreno y voy a hacer mis oficinas o voy a hacer, bla, bla. Entonces tenemos entre un C6. O hay incluso, ¿sí? Empresarios que dicen, pues voy a comprar ese terreno y lo voy a dejar, ¿no? Para que en el transcurso del tiempo tenga una plusvalía. Entonces estamos entrando en un C17. Entonces, chica, cómo la intencionalidad me va llevando a esta norma particular. Ahorita ya hablé C4, C6, C17. Y dirían, me dijo ese empresario, ¿y si se puede? Sí, claro. ¿Y puedo cambiar? Sí. Puedes haber tenido el terreno hace 10 años y nunca, ahí siempre estuvo. Lo revalúas, sí, ahí vamos entre los valores, reconocimiento inicial, porque no siempre es posterior, pero ahora tu intencionalidad es venderlo. Entonces tendrías que reclasificar a C4 o un C6 si vas a hacer tus edificios. Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando, fíjate, esos bienes, esos derechos, y cómo vamos a ir dando esa evaluación? Incluso en los pasivos, en los pasivos. Oye, es que soy constructora. Y luego, pues bueno, pues es que soy una constructora y yo tengo una obra por 3 años. Ah, pues tu ciclo normal de operaciones son 3 años. Que técnicamente, sí, por periodo contable y fiscalmente tienes que reportar año con año,
otra situación, pero no pierdas de vista tu ciclo normal de operaciones, la cuestión de financiamiento. Incluso, Rodrigo, por ahí tenemos impacto, lo que algún día manejamos, el impacto del ORI, porque ese va a haber bastante. Ingresos, costos o gastos, que si bien es cierto que están devengados, podrían tener un cierto riesgo, y entonces viene el juicio profesional y dices, oye, es RIF, sorry. Y eso va a tener un impacto incluso fiscal. Y aquí yo diría, ¿y cómo lo va a contemplar incluso la autoridad, no? Porque la autoridad para mí, no, son intereses y bla, bla. Y tú sabes que fiscalmente el concepto de interés es súper amplio, ¿no? Súper amplio. A mí no me importa tu usuario, no me importa nada. Si estás dentro de ese concepto de intereses, le das tratamiento y otra situación. Entonces, estamos en ese reto, ¿eh? En ese reto de consolidación y de conceptualización de cada uno de estos conceptos cuando vayamos valorizando pasivos, activos, pasivos, capitales. Ahora, tenemos otro reto también, ¿no? De las no lucrativas, que en este país son bastantes. Y que hay gente todavía sin entender que de acuerdo a la norma contable es patrimonio. Y hay que verlo, analizarlo, sí, como lo dices aritméticamente, pero hay que analizarlo en el plano financiero, ¿sí? Y en el plano jurídico, porque hay reducciones de capital o pago de dividendos, y vienen valuaciones, vienen impactos, ¿no? Entonces ese va a ser el gran reto de irnos conceptualizando, ¿no? ¿Mm? Oye, Armando, un poquito con esto que nos comentas y con esto uniría lo que le quería preguntar a Rafa. Eh, los estados financieros. Rafa hace ratito nos comentaba que ya la autoridad ya no los va a pedir para esta declaración del año 2022 que se estaría presentando en 2023. ¿Cuáles son estos 4 estados financieros básicos, Rafa? Y aparte, ¿cómo ves tú cuando nosotros financieramente estamos valuando y tenemos nuestros mecanismos de evaluación que propiamente no es el mismo valor fiscal? Cuando los presentemos ante la autoridad, en lugar de que ellos puedan analizar la estructura financiera comparado con los famosos FDIs, ¿no les generaría un mayor problema porque esa conciliación contable fiscal no son partidas pequeñas, sino que hoy cada partida que tuviéramos en el balance general traería una partida en conciliación? Porque ya hace ratito nos comentaba Armando, tenemos el valor razonable, tenemos valores presentes, que muchos de estos no son deducibles para efectos fiscales. Y si los comparo contra el CFDI, me va a generar mayor diferencia. ¿Cuáles son estos estados financieros, Rafa? ¿Y cómo ves tú con este vínculo que está pidiendo la autoridad? Sí, efectivamente, ahora que tengo la oportunidad de explorar un poco este nuevo aplicativo, eh, bueno, primeramente, son 4 estados financieros conocidos como básicos para entidades lucrativas, y básicamente es el estado de situación financiera, posición financiera o balance general, ¿no? Que algunos también le denominan así. El estado de resultado integral o estado de resultados integral, que se puede presentar en uno o en dos, en este caso la autoridad lo pide en uno solo. El de flujo efectivo, como ya lo decía Armando, y también el de cambios en el capital, ¿no? Entonces, son esos 4 estados financieros básicos. Anteriormente, la NIF A6, perdón, A7, hacía referencia a, en este caso, a que los estados financieros, más sus notas a los estados financieros, estaban representados por una unidad, es decir, que no podían ir separados, ¿no? Entonces, ahora lo que hizo la autoridad es que ya en el propio aplicativo nos da la opción de ir capturando esas notas a los estados financieros por rubro, fíjense, por rubro, lo cual parece insignificante porque a lo mejor algunos dirán, no, pues no es necesario que yo le aclare o le diga a la autoridad, a lo mejor, ciertas partidas que yo estoy considerando o ciertos criterios
que yo estoy considerando desde el punto de vista contable, según la norma de información financiera, y que posiblemente, ¿no? Como bien lo acabas de decir, Rodrigo, pudiera tener un efecto fiscal o pudiéramos hablar de un valor diferente a lo que la autoridad seguramente ya tiene o posee con el tema de los FDI, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí algo muy importante que tendrá que hacer el contador es, bueno, el que va a preparar la declaración anual es eh, determinar cuál es la nota a los estados financieros o las notas a los estados financieros que tendrá que informarle a la autoridad respecto a cada rubro. Y aquí algo también que me llamó mucho la atención, y ya lo decía Armando también, decía, por ejemplo, esta cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Aportaciones para futuros aumentos de capital. Y revisando el aplicativo, te lo pide o en el capital o te lo pide en el rubro pasivo. Fíjate. Algo bien importante. Entonces, si yo lo pongo en el capital, bueno, es seguramente porque ya tengo un acta, ¿no? Ya tengo una asamblea, en este caso extraordinaria, donde decidieron los socios precisamente esa aportación. Si no es así, entonces lo tendrás que llevar, ¿no? Al pasivo y por lo tanto jugará para o se tendrá que considerar para tu ajuste anual por inflación, por ejemplo. Entonces, son aparentemente aspectos que pudiéramos decir, ya lo manejamos, ya lo veníamos manejando, pero yo sí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que preparan la declaración anual eh, conocen efectivamente la preparación de los 4 estados financieros básicos, de la importancia de las notas, que en las notas, por ejemplo, ponemos políticas contables, ahí anotamos políticas contables muy importantes que están apegadas a dicha normatividad y sobre todo a normas particulares. Por ejemplo, tan solo la depreciación, ¿no? ¿Cuál fue tu política contable para la depreciación de propiedades, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el método que utilizaste y que no necesariamente haya sido el método de línea recta, algo que es muy parecido al que utiliza la autoridad desde el punto de vista de la deducción de inversiones, utilizando porcentajes máximos en ese sentido? Entonces, yo creo que aquí tendrá que venir esa expertise, ese estudio, esa renovación, esa capacitación, porque creo que quien presente la declaración anual, pues sí va a tener ciertos inconvenientes al momento de capturar los datos de los estados financieros. Y aquí quisiera yo puntualizar algo bien importante. Muchos sistemas contables, ¿sí?, de los que utilizamos, en la marca o el nombre que me quieran decir, pues obviamente procesan en automático los estados financieros. Yo creo que un error que podríamos cometer es capturar, ¿no? Ese formato que nos presenta el sistema de contabilidad y llevarlo a la declaración anual sin ni siquiera tener perfectamente bien claro el rubro que está componiendo cada elemento del activo, del pasivo o del propio capital. Entonces, yo creo que, digo, es una novedad, sí, algunos decían, ya estaba, o sea, al parecer, simple y sencillamente lo único que nos está pidiendo es algo que no solicitaba en el pasado, pero yo considero que eso sí es de llamar la atención porque pudiera yo estar revelando información incorrecta, equivocada, ¿no? Con valores, por ejemplo, como ya lo decía Armando, o con reconocimientos contables, o con simple y sencillamente que desde el punto de vista contable, ¿no? Una operación al día de hoy, ¿no? Puede tener un valor, pero por una cuestión, como ya lo comentaba también Armando, de pandemia, de una contingencia, pues pudiera tener un efecto, ¿no? De pérdida de valor o de una revaluación en algún momento determinado. Entonces, estos 4 estados financieros básicos que aparentemente se dicen muy sencillos, ¿no? Pues son importantes determinados. Otra cuestión que me llamó la atención, ¿en dónde capturamos la PTU en el estado de resultados? ¿En qué rubro? Ya en la declaración anual, ya cuando nos vamos a la captura de cada uno de los rubros,
en el estado de resultados, de ahí ya viene perfectamente identificado en dónde lo quiere la autoridad. ¿Por qué? Porque en el pasado, no sé si recuerdan todavía en los últimos, bueno, en el CIPRED, ¿no? En el sistema de presentación del dictamen fiscal, lo colocaban como impuestos a la utilidad, ¿no? Todavía. Bueno, aquí ya no. Entonces, ya la PTU tiene un rubro específico que la autoridad quiere que ahí se le coloque. Entonces, yo se invitaría, ¿no? A que revisen estos 4 estados financieros básicos que parecieran muy sencillos, incluso el flujo efectivo. ¿Por qué método lo vas a hacer? ¿Por el método directo, el método indirecto? Y ojo, ¿por qué? Porque anteriormente, cuando capturábamos CIPRED, los que elaborábamos dictámenes, pues nosotros ahí colocábamos y ya en algún momento, en las últimas versiones, te lo calculaba, o sea, ya venía con fórmulas, ¿no? En este caso también ya viene con fórmulas, o sea, ya tú pones las cantidades y en automático te va a determinar, en este caso, el saldo del efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar, en este caso, papeles de trabajo para elaborar los estados financieros, preparar las notas a los estados financieros y lógicamente ahí yo creo que se abre una oportunidad muy interesante para la profesión contable porque pues aquellos que están capacitados en normas de información financiera, en preparación de estados financieros, pues yo creo que serán los indicados para poder orientar, ¿no? A los que van a presentar la declaración anual, ¿sí? Y que la puedan presentar con los errores menos posibles, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a dar para mucho y sobre todo que nos va a permitir pues tener que regresar, ¿no? Al estudio de las normas de información financiera, porque también hay que ser muy concretos en ese sentido. Ya lo decía también Armando, hay tantos valores, ¿no? En respecto a la contabilización o al reconocimiento contable que las contempla, lógicamente, estos diferentes valores, las normas de información financiera, pero en realidad como contribuyente, como entidad que le interesa conocer su información financiera, o simple y sencillamente el contador que está contratado para el registro de la contabilidad, llámese para efecto mercantil, código de comercio, o para efecto financiero, para efecto fiscal, o para efecto de la contabilidad electrónica, para el reporte que quieran, ¿cuántos de estos preparadores realmente aplicamos las normas de información financiera en ese amplio sentido, pues para poder tener perfectamente claro todos estos conceptos que se han modificado dentro del marco conceptual? Yo creo que ese también es el gran reto, que muchos, pues nos vamos solamente con que hoy estoy comprando, hoy estoy realizando un gasto, estoy contabilizando un costo, estoy obteniendo un ingreso, lo contabilizo, pero no tengo, no estoy consciente de qué valor es el que estoy anotando por cada una de estas operaciones. Yo creo que ese también sería una cuestión a considerar. Adelante. Bueno, permítanme, Armando y Rafael, invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como iTunes, Google, Spotify. Hay diferentes cadenas de distribución que pueden estar buscando ustedes y que nosotros les podemos llevar contenido audiovisual y al final de cuentas ojalá que se puedan suscribir a cada una de estas diferentes redes que también nos van a poder encontrar en Facebook y que sobre todo compartan este tipo de material y contenido que creo que le va a servir a alguien. Tal vez a ti en este momento no te llegue a aplicar, pero seguramente va a haber un contador que seguramente está buscando algo de este tema y seguramente este tipo de material les va a ayudar. Entonces, por favor, a la gente que nos está viendo, suscríbanse, pónganle un like a la página de Facebook. Por favor, ayúdenos a seguir creciendo como una comunidad. Ya después de haberme aventado este comercial, Rafa y Armando, para poder concluir con dos diferentes preguntas, primero voy a dar también un comentario de referente a lo que han estado diciendo Armando y Rafa. La PTU, ¿dónde va?
pues bueno, es un beneficio a los empleados, es un D3. Y cuando yo lo comparto con varios colegas y amigos, lo que les digo, la regla de la vaca con el becerro. Donde está el trabajador, ahí va las vacaciones, ahí va lo que sería las cargas sociales. Donde esté el trabajador, sea en inventario o sea en gasto, ahí debería de ir su becerro, que sería justamente la cuestión de esta PTU. Entonces, independientemente de que la autoridad quiera verlo en algún rubro, y más porque luego a la autoridad le gusta ver hasta la cuenta de los no deducibles, tener mucho cuidado porque no existe una cuenta de no deducibles. Es un gasto que no cubre requisitos fiscales y que puede ser uno que no quiere la autoridad que lo deduzca, pero dentro de mi información financiera no lo tendría que desglosar como un no deducible. Pero bueno, eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a estar reportando, principalmente las notas, como lo está diciendo Rafael, porque hay veces que, pues cuando empezó la contabilidad electrónica, cómo agruparlos, cómo manifestar la información de ese catálogo de cuentas, código agrupador para efectos del SAT, podías estar ventaneando algunas cosas que tal vez eran innecesarias. Hoy, pues bueno, con las notas seguramente lo vamos a tener que estar representando y hay que tener mucho cuidado. Y ahí, Yo la verdad, perdón, Rodrigo, nada más ahí para que no se quede la duda en el aire. Lo está solicitando el estado de resultados en el rubro operaciones discontinuadas. Ahí está solicitando la participación de los trabajadores en las utilidades. Adelante, Rodrigo. bueno, y que aparte la operación discontinuada de acuerdo al B3 y al B11 es una partida totalmente diferente a lo que está ahorita comentando, pero al final de cuentas, para el reporte lo vas a tener que conciliar ahí. Eso hay que tener mucho en cuenta y hay que tener mucho cuidado, porque también hay muchas cosas que nosotros no separamos parte relacionada, sino solamente lo revelamos, notas a los estados financieros. Aquí en este tipo de formatos, la autoridad siempre le ha gustado separar parte relacionada de la no relacionada. Pero gracias ahí, Rafa, por la aclaración, pero todavía voy a decirles ahí a la gente que nos está viendo, yo la verdad tengo aquí prendido una veladora eh, y espero que la autoridad también vea la capacidad de los contadores a poder reportar, no porque no lo sepamos hacer o tengamos que actualizarnos o realmente aprender muchas cosas que tal vez en la práctica se nos fueron olvidando, sino lo que voy es la capacidad administrativa de muchos contribuyentes pequeños no le da para poder tener todo este tipo de información. Entonces, ojalá pudiera un poco tenerlo al momento de presentar que fuera segregante. Si a tanto número de ingresos o tanto nivel de contribución, posiblemente te lo simplifiquen a seguir presentando la información de los estados financieros como lo venías presentando, sin estar haciendo comparativos y sin estar presentando los 4 estados financieros. Y más cuando hay regímenes de flujo, como es el reciclo de personas morales, que al final de cuentas, pues la base sería CFDI deducible contra CFDI de ingresos, que serían los cobrados. Entonces pensaría que el llevarles administrativamente, si hasta en reglas de resolución miscelánea les quitan las DIOT y le quitan la contabilidad electrónica, ojalá para muchos contribuyentes les puedan quitar esto que viene por ahí como el coco para el 2023. Armando, no sé qué piensas de eso. Sí, mira, alguien me comentaba acá en nuestro instituto, oye, Armando, es que luego muchas veces cuando platicas de norma, tal parece que le está sumando carga administrativa, sobre todo a las pymes, ¿no? Yo creo que a las que te refieres, a las pymes, porque las empresas grandes de aquí en México, como quieras, salen. Y fíjate que eso tiene que ver, y quiero comentar, porque precisamente la parte de cambio del marco conceptual, si bien es cierto, estamos acostumbrados a los números, es decir, la parte cuantitativa, yo creo que es imperativo también eh, observar y platicarles la parte cualitativa, es decir, lo que viene siendo el, 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 el capítulo 40 o el 70, ¿no? Sobre todo el 40 en las características cualitativas. Yo creo que todo nuestro trabajo tiene que resumirse en esa calidad, ¿no? Y sobre todo en un concepto que se llama confiabilidad, que la información tenga esa confianza, ¿sí?
para ti como emisor de la información, para el usuario en general, ¿eh? Entonces, esa confianza debe tener una cierta relevancia. ¿Qué es lo relevante? Y ya lo que siempre me ha quedado claro dentro de la norma de información financiera, comprensión. ¿Quién tiene que comprender? Pues el usuario. Y ahí, Rafa, por ejemplo, lo que comentabas, en eso impora la importancia de la nota. Es decir, yo veo el estado financiero y veo el rubro, pero si veo cuentas por cobrar 30 millones de pesos, me quedo igual. Si veo cuentas por cobrar y aparte una nota, comprendo la información. Ah, ok. Tienes parte relacionada o tienes partes, clientes con estas características, bla, bla. Vas comprendiendo, ¿no? Yo creo que ahorita lo que vamos a enfrentar en esta primera información a la autoridad, fíjate, otro concepto cualitativo, la comparabilidad. ¿Sí? Yo creo que cuando ahorita, aunque la norma de información no financiera no me dice que tengo que necesariamente compararme con el año anterior, sí, porque no es así, puedo comparar con más años o con otros sectores, o, digo, según corresponda. Pero bueno, vamos a estar en el entendido que es compararme con el año anterior. Oye, pero es que 21-21, lo que estaba comentando hace un momento, venía de un impacto, ¿sí? Negativo quizá, y en esa comparabilidad la autoridad puede decir, oye, ¿no tendrás lo que él siempre acostumbra, movimientos atípicos? Y esos movimientos atípicos a lo mejor me da motivo suficiente para invitarte, ¿no? Como decían ahorita en las auditorías profundas, ¿no? Te voy a invitar a que en base en tu información, pues te corrijas, ¿no? Y ya saben ustedes todo lo que es. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo dejemos de vista. Y voy a caer en dónde? En la parte cualitativa. Imagen fiel, ¿sí? Ahora, ¿los valores me van a llevar a la imagen fiel? Sí, los valores me van a llevar a imagen fiel. ¿Por qué? Alguien me decía, no, es que yo traigo mis valores en el CFDI. No, 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 una. Es que es otra situación muy importante, ¿no? Aquí hay valores históricos, valores actuales. Costo de adquisición en los históricos, costo de administración. Yo creo que en los valores actuales y los que vas a reconocer posteriormente y ahorita tu cierre, puedes tener tus valores razonables, tus valores de uso, tus valores netos de realización y en los pasivos y capital, tus valores de cumplimiento. Y dices, oye, ¿no son muchos? No, porque me vas a llevar a una imagen fiel. ¿Sí? Y esa imagen fiel es la que quiere ver incluso la autoridad o el usuario. Entonces, recordemos que traíamos la NIF, necesidad de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Bueno, el objetivo de los estados financieros todos sabemos que es utilidad, ¿no? Toma de decisiones. Y ya lo que no me quiero ir sin comentar y lo que me dice precisamente lo que era, bueno, del capítulo 80, lo que era NIVA 7, en cuanto a revelación, dice comunicación efectiva. Yo, emisor, tengo que comunicarme de manera efectiva, sí en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Y en todo no va a impactar, ¿eh? No va a impactar fiscal y yo diría hasta jurídicamente, ¿no? Entonces, yo creo que el estudio del marco conceptual, con el efecto de la norma particular y los reportes técnicos, es necesario y prescindible ahorita ver ese aplicativo y ver cuál es la necesidad tuya, autoridad. ¿Sí? Porque pudiera ser que yo tengo información, no es necesaria para ti, ¿no? Uh-huh. Ahí a juicio profesional va a ser cosa interesante. Como dice Rafa, ahí entramos, pues quienes capacitamos, quienes compartimos, quienes enseñamos, pues a ver, pero también como tú dices, Rodrigo, no todos tienen la capacidad administrativa, ¿sí? O los recursos para llegarse a este tipo de información. Entonces, qué bueno que con tu programa podemos llegar a las más personas, ¿sí? Con tu programa, a las más personas y ojalá, amigos, podamos hacer
mucho más compartimiento de estos conocimientos, porque es necesario en nuestro país que, que hay quienes buscan, ¿no? Buscar dentro de ese océano de dudas, tener un cierto grado de certeza. Y esa certeza me lleva a conceptualizarme de manera jurídica, contable, fiscal. ¿Es cuánto, Rodrigo? Gracias. Cuando ahorita que nos está comentando Armando referente a los nuevos numerales, nada más también para que la gente que nos está viendo poderles hacer una cierta precisión. Nosotros teníamos 8 normas, A1 hasta la A8, referentes al marco conceptual. Actualmente para el 2023 solamente va a quedar en una norma, pero recopila las diferentes normas de la serie A y las agrupa en numerales. El numeral número 10, que era la A1, es la estructura de la información financiera. El numeral 20 serían los postulados básicos que venían del A2. La necesidad de los usuarios de la información financiera A3 se varía al numeral 30, las características cualitativas A4 se va al numeral 40, los elementos, los estados financieros A5 se va al numeral 50, del A6 se separa en dos, numeral 60 y 70, que sería el reconocimiento y la evaluación, y el A7, que era presentación y revelación, se quedará en un solo rubro, que sería el numeral número 80, y en el numeral 90 se quedará el supletoriedad, que sería el A8 del 2022. Es un poquito la cuestión de esa estructura, que realmente de los cambios ahorita que tanto Rafael como Armando nos están compartiendo, son los cambios importantes, que también lo acaban de decir, que van más sobre una adecuación a un marco conceptual, norma internacional, norma mexicana, que realmente de fondo, independientemente de las conceptualizaciones que estaban comentando. Rafa, para poder concluir, algo que creas que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo. No, pues yo considero que, digo, hablar de nuevo marco conceptual en un espacio de 70 minutos siempre va a hacer falta tiempo, sobre todo, porque hay muchas particularidades que comentar y compartir. Y como también ya lo decía Armando, porque al final el marco conceptual pues está directamente relacionado con las normas particulares, es decir, entonces hablar de marco conceptual de normas particulares pues es bastante extenso y que yo creo que aquí lo que restaría es invitarlos a que revisen, ¿no? El nuevo marco conceptual, que si tienen dudas, pues si tienen asesores, si tienen ahí un curso que les llame la atención en normas de información financiera, en el nuevo marco conceptual o en la elaboración de estados financieros básicos para efecto ahora de la declaración anual, pues que nunca está por demás refrescar estos conocimientos, porque sí, definitivamente, yo creo que es necesario, no porque lo desconozca la profesión contable, yo creo, sino que, como bien lo decía Rodrigo, a lo mejor lo hemos dejado de hacer y que pues necesitamos refrescarnos un poco en esos conceptos técnicos, ¿sí? Normativos, y por qué no decirlo hasta desde el punto de vista fiscal, pues para poder dar cumplimiento, sobre todo en este tiempo en donde pues ante la ausencia de una reforma fiscal como tal, ¿no? Y que lo más que tenemos son reglas de resolución miscelánea, algunas se modificaron, pero de ahí pues prácticamente no hay más. Pues seguramente la insistencia de lo que han dicho muchos colegas respecto a la fiscalización, pues será un motivo, ¿no? De atención para los contribuyentes y pues si estamos preparados, ¿verdad? Lo mejor posible en este tipo de temas, pues yo creo que podemos hacer frente a todas estas cuestiones. Y ya nada más terminar con un comentario. Sí, entiendo el costo, entiendo la carga administrativa para ciertos contribuyentes, pero también yo lo quisiera ver desde otro punto de vista. Entiendo que a través de la elaboración de estos 4 estados financieros básicos, más las notas, si los hacemos correctamente y si redactamos correctamente las notas, creo que también es una forma de estar mejor comunicados con la autoridad y aclararle ciertos aspectos que en muchas ocasiones
pues les hemos estado, pues de cierta manera, reclamando a la autoridad. A ver, no todos los ingresos tienen un CFDI, por lo tanto, no el rubro que veas de ingreso tendrá que amarrar con tu CFDI. Y yo creo que ahora es algo importante que nos permita aclararle a la autoridad que puedo tener otro tipo de ingresos contables, pero que no fueron fiscales, independientemente de que esto ya se manejaba en la conciliación, ¿no? Entonces yo creo que con eso también podría ser algo positivo, la mejor comunicación que se pueda tener con quien fiscaliza o con quien revisará la información financiera y con alcances fiscales. Ahí lo que nos comentó Rafa Armando es el marco conceptual. A veces, muchas veces nos apasionamos y pudiéramos estar hablando muchísimas horas sobre el marco conceptual sin llegar a las normas particulares. Ahí, Armando, algo que también creas que nos haya falta haberle comunicado a las personas que nos están viendo. Sí, mira, yo creo que adicional a norma de información financiera, yo creo que todos trabajamos en una contabilidad, lo que le llamo la contabilidad mercantil. ¿Qué sentido, no? Y que está tipificado en el Código de Comercio. Y yo estoy pensando que te decía, mira, rápidamente, Código de Comercio está obligado básicamente a tener un sistema contable. Sistema, no sobre sistema contable. ¿Sí? Entonces, ese sistema contable que tienes adaptado en tu entidad te va a generar que, dice en un principio, decía el Código de Comercio, pues recuenta, ¿no? Tus inventarios, tus deudas, balancea, tienes un libro de inventarios y balances. Ahora, cotidianamente registras tus operaciones y te da cabida a un libro diario, ¿sí? Y posteriormente segmentas y te lleva a un libro mayor. Eso subsiste y va a seguir subsistiendo, pero eso no lo maneja la norma de información financiera. Es una obligación jurídica en el Código de Comercio, porque la autoridad siempre va a seguir pidiendo libros, los libros sociales. Es importante, está tipificado en el Código de Comercio y para la Ley General de Sociedades Mercantiles y en algunas otras leyes jurídicas. Entonces, eso no tengan pierdan de vista, va a seguir subsistiendo y lo vamos a seguir haciendo. Lo que está haciendo la autoridad es adaptarlo un poquito más la cuestión financiera, yo creo que buscando tu imagen fiel, para que en base a la imagen fiel, para ver si, como dice el Código Fiscal de la Federación, si de acuerdo al 6 estás haciendo la autodeterminación correcta de qué, de tu tributo, ¿sí? Y están dando cumplimiento de tu obligación fiscal en cuanto al fondo y en cuanto a forma. Y estas son cuestiones de forma, ¿no? Es decir, tienes que cumplir con la contabilidad y con la información. Entonces, tenemos que verlo integral, ¿no? No por eso vamos a dejar de hacer lo que me están diciendo otras leyes, ¿no? Todo es complementario. Y si bien estamos hablando de marco conceptual, norma particular y reportes técnicos, pues es parte de ese todo. Entonces, cuando queremos ver ya dentro de nuestra entidad económica, ya sea grande o pequeña, pues sí, la carga administrativa pues es inmensa, ¿no? Es inmensa. Y ahí es donde tú dices, Rodrigo, y qué bien, ¿no? Oye, pues yo espero que con esta vela que tengo emprendida, pues me minimices esa carga administrativa de toda la que ya tengo. Entonces, no quiero que se vea como que la aplicación de la norma de información financiera, porque hay todavía gente que está recién y dice, es que nunca ha sido obligatoria. Pues claro que no, nunca ha sido obligatoria, porque viene emanada del CNIF, el CNIF es un organismo particular. Lo que estamos comentando, y en mi punto de vista es vincula, o la autoridad ha vinculado, que es una herramienta necesaria para el manejo de tu información financiera. Con repercusión fiscal, pues indudable, ¿no? Tanto en el tributo como la cuestión de forma del cumplimiento de tu obligación. Y esto también da cabida a las sanciones, ¿no? Recuerden que el código ya traemos sanciones en lo contable y en todo el cumplimiento con respecto a este tema que estamos diciendo. Me acerqué mis normas de información financiera para ver si en pantalla se pueden ver. En la parte de atrás está quien integra la cuestión del CINIF. Y dentro de la cuestión del CINIF van a encontrar que están áreas contables
de empresarios y del gobierno, sistema financiero, seguros y fianzas, y en una de esas que aparece la cuestión del gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como muchos de ustedes saben, el SAT por lo menos hasta el día de hoy sigue siendo una descentralizada de lo que sería la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto, pues bueno, por eso es que creo que cada vez nos estará pidiendo mayor información, porque lo hemos platicado en diferentes ocasiones y todavía con los comentarios de Rafa y de Armando, pudiera yo estar llegando a este tipo de conclusiones, que cada vez estamos llegando a la realidad de la contabilidad, que es la contabilidad financiera. Nada más hay que darle los respectivos enfoques de finanzas, respectivos enfoques analíticos, contabilidad de costos y tributarios, el fisco, pero sobre nuestra base de información financiera. Y sí, pensaría que también estos efectos el día de hoy para las personas físicas pueden decir, ah, no, esos son para personas morales. Las personas físicas también tienen la obligación de presentar estados financieros en la declaración anual cuando realizas actividades empresariales. Vamos a ver si más adelante también se van a empezar a adecuar este tipo de movimientos para ellos, que les digo, ojalá realmente pueda haber una segregación económica para que no sea una carga administrativa, porque esto sería una pregunta retórica. ¿No que ya no iban a necesitar contadores? Y cada vez pensaría que estaríamos más metidos en un tema de finanzas que en un tema tributario. Para poder concluir, Rafa, Armando, ¿alguien quisiera aportar algo más? Pues Rodrigo, yo sumaría, ¿no? Sí, efectivamente no se necesita un contador, pero un contador, con todo el respeto, común, un contador especialista, un especializado en la materia, y si es más en norma con cuestión fiscal, pues sería de gran. Yo creo que estamos avanzando en la profesión organizada. Quienes vivimos en la profesión organizada, en el MSP, hemos avanzado, hemos trabajado mucho. De hecho, se me pide el comercial del IMSP, en diciembre, la revista El impacto y beneficios del contador público en México, que fue escrito por muchos contadores de la zona centro, ¿sí? Ahí estamos, participando y comentando cómo el contador ha sido muy eficiente, ¿no? No simplemente hay que decir que es el contador aritmético, ¿no? Que suma y resta. Yo creo que nos hemos preparado bastantes y bueno, y instituciones y programas como tú, que en estas plataformas, que día a día nos seguimos preparando para venir a compartir con todo gusto. Gracias, Rodrigo, Rafa, muchísimas gracias por compartir, amigo. Gracias. No, pues de mi parte, Armando, Rodrigo, también agradecerles el poder compartir con ustedes este tipo de temas. Y coincido con lo que ya decía Armando, creo que la profesión contable es una gran profesión para todos, para la sociedad. Me quedo con un comentario que en algún momento hizo la ex jefa del SAT en una entrevista que le hicieron, en donde decían, ella misma afirmaba que para poder cumplir con las obligaciones fiscales se necesitaba tener una maestría en impuestos. O sea, ya nada más con eso resumimos cuando la autoridad o por ahí algún funcionario dijo que ya no se necesitaban a los contadores porque el cumplimiento de obligaciones fiscales iba a ser más fácil, ¿no? La realidad es que la misma exfuncionaria afirmaba que se necesitaba un posgrado, pues para poder entender las leyes fiscales. Y si a eso le agregamos la técnica contable como tal, lo que son en este caso las normas de información financiera, y que al mismo tiempo la misma autoridad lo ha referido en una regla de resolución miscelánea respecto a el marco contable que utiliza el contribuyente, entre ellos las normas de información financiera. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ahí la importancia de estos temas de actualidad, pues siempre estarán vigentes y serán seguramente bien valorados. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. El día de hoy nos acompañó el licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, maestro en Contribuciones, Rafael Coaute Martínez. Muchas gracias ante la distancia, Rafa. Un fuerte abrazo.
También nos acompañó el maestro en impuestos y doctorante Armando Arteaga, gran amigo, muchas gracias. Un fuerte abrazo ante la distancia. Esto, amigos. A las personas que nos están viendo de nueva cuenta, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busquen en su cadena de distribución de podcast, que nos ayuden a seguir creciendo en el canal. Traeremos más temas, más especialistas, grandes amigos en este 2023. Gracias por acompañarnos, suscríbanse. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.